Secretos de la historia que aún no han sido descubiertos, misterios inexplicables, enigmas sin resolver, relatos que desafían lo que creías hasta ahora. ¿Estás preparado para descubrirlos? Esto no es un juego de niños, es la pura realidad. Cómo un niño abandonado en las estepas se convirtió en el conquistador más temido de la historia. Cómo un pueblo de nómadas logró crear el mayor imperio continuo jamás visto. ¿Qué secretos, traiciones y misterios marcaron el destino de Gengis Khan y sus descendientes? Si quieres conocer cómo nació, triunfó y cayó el imperio mongol, quédate hasta el final. Las conquistas de Gengis Khan. La primera gran hazaña de Gengis Khan fue la conquista de los kundártaros, los mismos que habían envenenado a su padre. Temujin, ya convertido en Khan, los derrotó con ferocidad y en un gesto brutal mandó ejecutar a todos los varones adultos para borrar a sus enemigos de raíz. Esa victoria no solo consolidó su poder en Mongolia, sino que envió un mensaje aterrador a cualquier tribu que dudara en unirse a Bin-el. Con el poder unificado, dirigió su mirada hacia el imperio Jin en el norte de China. Allí, sus guerreros usaron tácticas nunca vistas, falsas retiradas para atraer al enemigo, ataques relámpago desde varios frentes y el uso de catapultas y armas de asedio Mon enseñados por ingenieros chinos capturados. En 1215 tomaron Chengdu, actual Pekín, saqueando la ciudad y extendiendo el pánico en todo Oriente. Una de sus campañas más sorprendentes fue contra el imperio Corasmio, en Persia. Cuando el gobernador de Otrar ejecutó a los embajadores mongoles, Genghis juró venganza. Sus ejércitos cruzaron desiertos imposibles y arrasaron ciudad tras ciudad. Samarcanda cayó en cuestión de días pese a estar defendida por más de 100.000 hombres. Los mongoles, mucho menos numerosos, demostraron que con disciplina y movilidad podían derrotar a ejércitos gigantescos. Sus soldados aplicaban tácticas psicológicas. Dejaban sobrevivientes para difundir historias de terror, incendiaban cosechas y sitiaban ciudades con una ferocidad implacable. El miedo era su mejor arma. Un relato menos conocido cuenta cómo, en la batalla de Khalkha, 1223, contra príncipes rusos y cumanos, los mongoles fingieron huir durante días. Cuando los rusos los persiguieron confiados, fueron emboscados y aniquilados en una carnicería que dejó a todo el Rus temblando. Pero la pregunta es ¿por qué eran invencibles? Porque cada guerrero era autosuficiente. Llevaba armas, provisiones y hasta podía vivir de su caballo. Su movilidad era inigualable. Podían recorrer hasta 160 kilómetros en un solo día. Además, el ejército funcionaba como una maquinaria perfecta. Si un soldado caía, otro ocupaba su lugar, y cada unidad sabía exactamente qué hacer sin esperar órdenes constantes. Con estrategia, disciplina y terror, Gengis Khan no solo ganó batallas, redefinió la guerra. ¿Pero qué hacía diferente a los mongoles? El imperio mongol no solo fue famoso por sus conquistas, sino también por costumbres y relatos que dejaron asombrados a los cronistas occidentales. Los mongoles eran un pueblo nómada, criado en las estepas, acostumbrados a la dureza de un clima extremo. Desde niños aprendían a montar a caballo antes incluso que a caminar con firmeza, y la destreza ecuestre era tan esencial que cada guerrero podía disparar flechas precisas al galope, incluso hacia atrás, engañando a sus enemigos con falsas retiradas. Una de sus costumbres más sorprendentes era la dieta. Los mongoles bebían kumis, leche de yegua fermentada, y en las largas marchas abrían una vena del caballo para beber su sangre sin matarlo, obteniendo energía sin detener la expedición. Para los europeos, aquello parecía salvaje, pero era la clave de su resistencia. El ejército vivía bajo disciplina absoluta. Las órdenes de sus superiores eran inquebrantables. Cualquier desobediencia era castigada con la muerte, pero a cambio existía un principio de justicia inusual para la época. Genghis repartía botines y tierras según méritos, no por nacimiento.
lo que le ganó la lealtad de humildes pastores que acabaron convertidos en generales. Los mongoles también sorprendieron al mundo con su red de mensajeros. El Yam, una red de postas con caballos frescos, permitía transmitir mensajes a gran velocidad a lo largo de miles de kilómetros, un sistema que anticipó el correo moderno. Gracias a esto, Genghis controlaba su imperio con una eficacia casi sobrenatural, pero con el poder llegaron también los misterios. Uno de los más grandes fue su tumba. Según la tradición, cuando Genghis murió, sus soldados desviaron un río para enterrarlo bajo su cauce y luego asesinaron a todos los obreros que participaron. Hasta hoy nadie ha encontrado el lugar exacto de su sepultura, alimentando leyendas sobre maldiciones y tesoros ocultos. Otro misterio rodea a mí y sus descendientes. Kublai Khan, su nieto, fundó la dinastía Yuan en China y gobernó desde Pekín. Pero crónicas hablan de enfrentamientos secretos entre hermanos, traiciones palaciegas y asesinatos disfrazados de accidentes. La estirpe del Khan estaba destinada a conquistar el mundo, pero también a devorarse a sí misma. Pero ¿cómo nació y se convirtió en emperador Genghis Khan? En las frías y áridas estepas de Mongolia, hacia 1162, nació Temujin, hijo de un jefe tribal menor. Desde niño conoció el dolor. Su padre fue envenenado por rivales tártaros y su familia quedó desamparada. Temujin, apenas un adolescente, fue capturado y esclavizado por una tribu enemiga. Sin embargo, logró escapar y juró que jamás volvería a ser prisionero de nadie. Aquel joven se forjó entre la adversidad. No heredó un reino, sino que lo construyó desde la nada. Reunió aliados entre clanes dispersos, prometiendo igualdad en el botín y recompensas por méritos, no por linaje. Esta visión revolucionaria atrajo a miles de guerreros. En 1206, tras unificar las tribus mongolas bajo su mando, fue proclamado Genghis Khan, Señor Universal. El imperio mongol era distinto a cualquier otro. Sus ejércitos no eran simples hordas salvajes. Eran máquinas de guerra organizadas en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres. Cada guerrero dominaba el arco compuesto, capaz de disparar con precisión letal incluso a caballo. Además, la movilidad era su arma secreta. Cada soldado llevaba varios caballos y recorría distancias imposibles en pocos días. Un dato sorprendente es que, en medio de tanta violencia, Genghis valoraba la lealtad por encima de todo. También creó un código legal, la Yasa, que castigaba el robo, regulaba matrimonios e imponía una disciplina férrea. Incluso proclamó la tolerancia religiosa. En su imperio convivieron budistas, musulmanes, cristianos y chamanistas. Lo que parecía un puñado de tribus nómadas se transformó en un poder imparable. Genghis no solo soñaba con dominar Mongolia, quería someter al mundo entero. Y con disciplina, crueldad y visión estratégica, estuvo a punto de conseguirlo. ¿Cómo comenzó la decadencia del imperio mongol? En 1227, tras conquistar medio mundo, Genghis Khan murió en circunstancias envueltas en misterio. Algunos cronistas hablan de una caída del caballo, otros de una herida mal curada, e incluso hay leyendas que mencionan un complot. Lo cierto es que dejó tras de sí el imperio continuo más vasto de la historia, que se extendía desde el mar de Japón hasta el mar Caspio. El poder pasó a sus hijos y nietos, quienes heredaron tanto su genio militar como sus ambiciones. Su hijo Ogedei fue proclamado Gran Khan, y bajo su mando los mongoles avanzaron hacia Europa, arrasando Polonia y Hungría en 1241. La crónica de la batalla de Liegnitz relata cómo un ejército europeo fue destrozado en pocas horas por tácticas mongolas. Solo la repentina muerte de Ogedei detuvo la expansión que probablemente habría alcanzado el corazón del continente. Mientras tanto, en el este, Kublai Khan, nieto de Genghis, fundaba la dinastía Yuan en China.
gobernando desde Pekín con un lujo y fastuosidad desconocidos para los nómadas de la estepa. Marco Polo, el viajero veneciano, quedó fascinado por la riqueza y organización del imperio bajo su reinado. Sin embargo, con la grandeza llegó también la división. El imperio, imposible de controlar por su inmensidad, se fragmentó en distintos kanatos. El de la Horda de Oro en Rusia, el Ilkhanato en Persia, el Kanato de Chagatai en Asia Central y el Yuan en China. Pero cada rama de la familia luchó por el poder, y lo que había sido unidad bajo Genghis se convirtió en una infinidad de rivalidades sangrientas. Las guerras internas, sumadas a la corrupción administrativa y a la imposibilidad de sostener un imperio tan extenso, precipitaron la caída. En China, los Yuan fueron expulsados en 1368, mientras que en otros lugares los mongoles se fueron asimilando a las culturas locales. El mayor imperio terrestre se desmoronó en apenas un siglo tras su fundador. Sin embargo, su legado perdura. Rutas comerciales abiertas, el contacto entre Oriente y Occidente, y un eco de terror y respeto que aún resuena en la historia. La leyenda de Genghis Khan nunca murió, solo se ocultó en la estepa, como un rugido esperando ser escuchado otra vez.